Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a estar hablando el día de hoy de un tema que es importante, que ha estado saliendo en nuestras reuniones, y es acerca de la palabra. La palabra, bueno, si lo ponemos en una concordancia, no, pues salen un montón de citas, porque es un tema muy importante dentro de la Biblia, la palabra. Y por supuesto no las vamos a ver todas, no pretendo de ninguna forma hacer un estudio profundo, sino más bien pues ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros directamente el día de hoy. Y voy a empezar leyendo un versículo que está en el Evangelio de Juan, es la forma en que empieza Juan su Evangelio, Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra aquí que se traduce verbo es logos. Logos es una palabra de origen griego que se puede entender de varias maneras. Se puede referir a la argumentación por medio de palabras, o se puede referir al pensamiento o la razón, que normalmente van muy relacionadas una con la otra. Sin embargo, aquí Juan pues toma este concepto, que es un concepto griego, y lo utiliza dentro de la palabra. Y entonces él iguala a este verbo, a este logos, con nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, porque entonces resulta, si recordamos cuando se hace la creación, cuando Dios crea el mundo, pues ¿cómo la crea? Con su palabra, ¿no? Él nada más dice: sea la luz, y la luz se hizo. No tuvo que hacer absolutamente nada. Entonces nos damos cuenta que la palabra en la boca de Dios tiene un poder tremendo, tiene un poder creativo, de poder hacer lo que se ve de lo que no se veía. Entonces ese es el poder que tiene la palabra. Pero para nosotros, para Dios es muy importante la palabra, y para nosotros pues también es muy importante. La forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro Dios. ¿Cómo es? Pues con palabras. Con palabras. Cuando estamos orando, estamos hablando. Muchas veces, bueno, pues ya nos vamos al asunto de las lenguas y todo esto, pero comenzamos a orar hablando con palabras. Ni más ni menos. La relación que nosotros comenzamos a tener con Dios es a través de palabras. En Romanos 10, del 8 al 10, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que estamos aquí utilizando? La boca para hablar y el corazón para creer. Entonces vemos que para Dios es exactamente igual de importante lo que decimos que lo que creemos. Y esto es muy importante. Nosotros pensamos que únicamente es por lo que creemos, pero también es por lo que decimos. Porque las palabras, volvemos, son muy importantes. Dice Proverbios 6, versos 1 y 2: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hablamos muchas veces con ligereza y decimos cuánta cosa, pero no nos damos cuenta que las palabras que nosotros estamos diciendo son muy importantes, pero muy importantes para nosotros, para nuestra propia vida
y todavía más para Dios son importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos en voz alta, aquí la palabra se está refiriendo, dice que estamos confesando, ¿no? Entonces ahí tenemos la idea de un cuarto de interrogación, donde está el policía bueno y el policía malo y el acusado. Y entonces ahí hacen sus trucos para que el acusado confiese, que es que hable, que diga con su propia boca, con sus propias palabras, aquello que hizo. Bueno, pues también nosotros confesamos, nosotros también hablamos y decimos aquello que está en nuestro corazón, aquello que creemos, lo confesamos. Y es importante. Y vemos que es tan importante aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos confesando, lo escuchan. ¿Quién lo escucha? Lo escuchan las personas que están a nuestro alrededor. Lo escuchan los ángeles que también están aquí a nuestro alrededor, aunque no los veamos. Y también lo escuchan los demonios, que también están aquí a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros, no nada más basta con que lo pensemos, lo tenemos que decir, porque es importante. Y es importante este acto de confesar para lo que acabamos de leer, para salvación. Pero ¿dónde más estamos confesando? Confesamos cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos hacemos una confesión. También hacemos una confesión cuando nos casamos. Cuando leemos nuestros votos, cuando decimos sí acepto, estamos confesando. Estamos haciendo este acto que escuchan los hombres, los ángeles y los demonios. Y también confesamos cuando tenemos nuestra unción ministerial, también lo hemos confesado. También hemos aceptado este don a través de nuestras palabras. Nuestra boca entonces va a estar o se asemeja a una fuente. Dice Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo de una misma fuente va a salir agua amarga y agua dulce? ¿Cómo va a ser posible que con la misma boca con la que oramos, con la que alabamos a nuestro Dios, maldecimos a nuestro prójimo? Esto no puede ser así. Va más allá. El Señor Jesús dice en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y también dice que de toda palabra ociosa que digamos, vamos a tener que rendir cuentas. Y no estén tan serios, no los estoy regañando. Las palabras que dirigimos a otras personas tienen un peso, tienen una gran importancia, no tanto por lo que decimos, sino por el efecto que van a tener esas palabras. Con nuestras palabras bendecimos, pero también con nuestras palabras maldecimos. ¿Qué es bendecir? Bien decir algo bueno a una persona. ¿Y qué es maldecir? Pues decir algo malo a una persona o de una persona. Ni siquiera tiene que estar presente. Y sin embargo, podemos estarla maldiciendo, como en un chisme, ¿no? En un chisme no está la persona, pero estamos hablando de esa persona y estamos dando ahí verdades a medias, que esas son las buenas. Esos son los chismes. Para que funcionen, tienen que ser verdades a medias. Tienen una parte de verdad, pero tienen otra parte que no. Entonces, la gente toma la que es verdad y dice, ay, sí es cierto. Y ya también la otra entra en el mismo paquete. Es tan terrible y tan pernicioso el chisme que a veces no le damos la importancia que debe tener, que hay gente que ha muerto por un chisme, ¿no? Se han encontrado personas que se suicidan, ¿no? Y es el caso de una de ellas que se suicida y lo único que alcanzó a poner en su notita es, ellos dijeron. Pues ya con eso, no necesitó más para que esta persona se quitara la vida.
¿Y por qué empezaron a decir? Porque alguien inició un rumor, inició un chisme. ¿Con qué? Con sus palabras, con esta boca que tiene. Lo que hablamos habla mucho de quiénes somos, habla mucho de nuestra identidad, habla mucho de nuestra autoestima, habla mucho de quiénes realmente somos. Y vamos a ver algunos ejemplos terribles que están en la Biblia. El primero de ellos, Jeremías, en su llamado, dice Jeremías 1, del 5 al 7, Dios empieza hablando, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjense nada más, qué cosa más tremenda. Dios te está hablando, te está diciendo que te conoció desde antes que nacieras. Te está diciendo que te ha ungido y que te ha escogido para una misión importante, para mandarte por profeta a las naciones. ¿Y qué responde el bueno de Jeremías? Ay, Señor, no sé hablar, soy un niño, estoy chiquito. Mejor apapáchame, porque no puedo hacer eso. Te agradezco mucho tu intención, pero yo mejor paso. ¿Qué es lo que había en el corazón del bueno de Jeremías? ¿Cómo estaba su autoestima? ¿Cómo se miraba él mismo? Pues como un niño, un chiquito, que no era capaz de hacer nada, ni siquiera era capaz de hablar. No sé hablar, soy yo. El primer rey de Israel, Saúl, llega el profeta de Dios y lo unge. Vemos en primera carta de Samuel 9:21, primer libro, perdón. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de entre todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces otra vez, imaginamos el cuadro. Llega el profeta, el varón de Dios, llega con Saúl, lo unge, le dice que va a ser rey sobre Israel. ¿Y qué es lo que hace Saúl? No, pues yo soy de la más pequeñita de las familias de Israel. Mi familia es la más pequeñita. Yo soy nada. Yo soy una brizna de polvo. Otra vez, ¿cómo estaba su autoestima? Lo buscan ya para presentarlo delante del pueblo de Israel como el rey, como su primer rey, aquel que habían estado clamando por mucho tiempo. Bueno, pues va a ser Saúl, el hijo de Cis. ¿Y dónde está? Pues se lo busca, ¿no? Pues no está por aquí, no está por acá. No, pues nadie sabe, hasta que Samuel dice: está ahí en el bagaje, ahí está escondido. Y ahí van por él. Válgame el Señor. Y este era el rey. ¡Qué barbaridad! Pero ¿cuál era su autoestima? Y esto trasciende. Vemos la historia de Mefiboset. Bueno, el hijo de Saúl, Jonatán tenía de amigo a David, hacen un pacto, y entonces pues muere Saúl, muere Jonatán, y entonces llega al trono David, y dice: bueno, no quedó nadie de la familia de Saúl para que yo pueda hacer misericordia por ese pacto que hice con su hijo. Y dice: sí, bueno, aquí hay uno, se llama Mefiboset, y pues tráiganlo, ¿no? Entonces llega y dice: no te preocupes por nada, te voy a restituir todas tus tierras, te voy a dar a de siervo, a toda su familia, todos los días vas a comer aquí conmigo, no te preocupes por nada. Y dice Mefiboset en el segundo libro de Samuel 9:8: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto
como yo. Un perro ya de por sí. Y luego muerto. Qué barbaridad. Vemos que esta autoestima, esta pues muy mala apreciación que tenía de sí mismo Saúl, pues trascendió, llegó a su nieto. Una cosa tremenda. Vemos que eran momentos de bendición para estos tres personajes. Momentos en que Dios está mostrando su favor hacia sus vidas. ¿Y ellos qué hacen? Pues muestran lo que tienen en su corazón. ¿Cómo se ven? Se ven chiquitos, insignificantes. Un perro muerto. Un niño. Un pedacito ahí de polvo en el aire. Muchas veces, desde antes que naciéramos, ya hemos recibido una palabra de parte, además, de personas muy importantes, de nuestros padres. ¿Cuántas veces vemos casos de personas que pues nacen sin ser queridos, sino porque pues fue un chiripazo, o fue el producto ahí de un deseo nada más? Y entonces cuando la mamá se entera de que está embarazada, no, pues imagínense todo lo que le dice ese pobre bebé, que todavía no nace y ya tiene una maldición sobre de él. O nacen en un momento que no es el adecuado. Digo, si nos esperamos al momento adecuado para tener un hijo, pues nadie tendría hijos, porque ese momento adecuado no existe. Siempre hay cosas que están ahí atribulando, hay cosas por las que estamos pasando, que estaríamos mejor, pensamos nosotros, sin un hijo, pero sin embargo, ahí está la bendición, ahí está el muchacho. Y ahí están las malas palabras, los malos deseos, la maldición de parte de los padres. Y luego nace y empiezan a recibir maldición de parte de quién, de sus compañeros, de sus primos, de los maestros de la escuela, de sus compañeros de trabajo, ya más grandes, se casan y luego ahora tienen a su esposa, a su esposo, que los está maldiciendo. Y luego los hijos. Es una cadenita que no termina. Vemos, por ejemplo, que los jóvenes, ¿cómo se hablan? ¿Cómo se tratan? Pues no se hablan con buenas palabras, se hablan con insultos, se están maldiciendo unos a otros. Y luego ya no tan jóvenes también, pues ya de nuestro vuelo también, nos hablamos. ¿Cómo nos hablamos unos a otros? Dice la palabra que debemos hablarnos con salmos, ¿no? Los debemos bendecir unos a otros. Y luego, peor todavía, ¿cómo nos hablamos nosotros mismos? Ahí está. Hablamos la vez pasada, ¿no? De los pactos internos. Muchas veces nos maldecimos nosotros solitos, ¿no? Yo lo veo en clase, yo doy matemáticas. Entonces, hay niños que desde la primera clase, primer día, me dicen, ay maestro, yo nunca he podido con esto, yo no puedo. No, espérate, si no puedes, pues ya para qué estás aquí, pues vete a tu casa, tómate la hora y vete a otro lado, nunca vas a aprender. ¿Por qué? Pues porque dices que no puedes. Entonces, si tú dices que no puedes, pues no hay nada que hacer, porque no puedes, ¿no? Entonces, desde el principio, tú solo te cierras la puerta porque dices, no puedo. O estás haciendo algo, te machucas un dedo y dices, ¡ay, qué menso! ¿Qué menso? O sea, ¿por qué te maldices? A veces así nos pasa, son cosas que no pensamos. Tenemos un pastor, muy querido, Danilo, que tiene su hijo y ese hijo tiene 3 hijas. Entonces me gusta mucho cómo dice que cría a sus hijas, porque dice que cuando alguna de ellas le dice, es que no puedo, dice, no digas que no puedes. Lo único que pasa es de que todavía no sabes cómo hacerlo. Pero no digas que no puedes. Vas a aprender, te vas a esforzar y lo vas a hacer.
pero no es algo que nosotros mismos decimos, no puedo. Cuando tú lo dices, pues ya no hay nada que hacer. Y como esto, ¿cuántas veces estamos diciendo cosas que van en contra de nosotros? ¿No? Dices, ay, ese fulano se compró un carro. No, yo, eso está fuera de mi alcance, yo no puedo comprar un carro. ¿Pero por qué? ¿Por qué está fuera de tu alcance? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no puedes tener eso que quieres? ¿Por qué no puedes hacer eso que quieres hacer? Toda la limitación la ponemos nosotros mismos a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras palabras. Hay una rama por ahí rara de la metafísica donde dice que si tú estás decretando algo, entonces lo vas a lograr, ¿no? Entonces dicen que tú quieres una casa, entonces compres una foto, saques una foto de la casa que quieres, la pones en un lugar, la estás viendo todo el día y entonces estás diciendo me la merezco, yo la quiero y no sé qué, y estás haciendo decretos. Bueno, si no pasara nada, no hay daño. El problema es de que a veces sí pasa. Y entonces eso es altamente peligroso. Porque si tú cumples con un ritual y después de un tiempo ocurre, entonces eso se llama hechicería. Y entonces te estás metiendo en cosas que ni siquiera sabes que te estás metiendo, ¿no? Ellos dicen que lo que pasa es de que vas a, con estos decretos, estás alineando las fuerzas del universo para que actúen a tu favor. ¿Está bien? Pero no son las fuerzas del universo. Si no metes a Dios en la fórmula, las cosas se van por otro lado. Dice la palabra que debemos hablar como cierto lo que todavía no es. Y eso está bien. O sea, tú no vas a decir en un momento dado, no puedo, vas a decir, bueno, pues yo quiero, pero lo voy a lograr algún día. Lo estás afirmando. Y se va a cumplir porque estás metiendo a Dios en esa oración, en ese deseo. Yo veo que una persona está enferma y entonces hablamos vida sobre esa persona, y entonces Dios responde a esto que estamos diciendo y entonces esa persona va a sanar. Pero no estamos esperando que las fuerzas del universo se alineen para que esa persona sea sana. Estamos esperando que la mano de Dios la toque y entonces pueda recibir la sanidad. Entonces las palabras son importantes, pero también la fe. Nuestra confianza, ¿en dónde está? ¿En quién está la confianza? Pues está en nuestro Dios, está en nuestro Salvador. Está en nuestro Dios. ¿En quién es Él? En su poder, en su misericordia. Y entonces yo, como su hijo, creo de corazón que puedo obtener el favor de Dios en lo que le estoy pidiendo. Amén. Pero tiene un enfoque distinto a lo que estamos hablando. Decía el bueno de Pablo en Filipenses 3, del 4 al 9, aunque yo también tengo en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Tú quién crees que eres? Y muchas veces cuando haces la pregunta, ¿tú quién eres? Pues dices, pues yo soy José Antonio. No, ese no es tú. Ese es tu nombre.
Bueno, pues entonces soy profesor de tal cosa. No, ese no eres tú, ese es tu trabajo. Y así nos vamos viendo que nos definimos por lo que estudiamos, por lo que hacemos, por lo que trabajamos, por muchas cosas, pero no por lo que realmente somos. Aquí, por ejemplo, Pablo tenía mucho, con lo cual se podía presentar delante de la gente, tenía mucho de qué presumir. Pero sin embargo, todo eso, todos esos títulos, todos esos reconocimientos, los tenía por basura. ¿Por qué? Porque él nada más se consideraba, y es lo más importante que puedes considerarte, un hijo de Dios, un siervo de Dios. Y ya con eso estás completo, con eso estás listo. Entonces, ¿quién eres? Un hijo de Dios. ¿Para qué estás aquí? Pues para cumplir la voluntad del Padre, que podemos comprobar que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy después de esto? Pues a casa. Porque esta no es mi casa. Mi casa está con mi padre, con mi hermano mayor. Y ahí voy a recibir a toda mi familia. Ahí es a donde voy. A veces nos falla la identidad y a veces no sabemos qué decir de nosotros mismos. Nos debemos buscar en la Biblia. ¿A qué me refiero? Debemos buscar porciones, versículos en los cuales yo me pueda identificar. Y yo pueda decir, esta palabra me describe a mí. A lo mejor no me describe en este momento, pero describe a donde yo quiero llegar. Y entonces, esa subrayala, apúntala y órala. Órala, por supuesto que sí. Búscala, porque eso que estás buscando, ese que quieres ser, está en la Biblia, y ese eres tú. La Biblia es personal, tú puedes hacerla para ti nada más, y Dios te va a hablar a ti personalmente, al oído, con lo que estás leyendo. Dice Jeremías 31:3, por ejemplo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quieres la misericordia de Dios? Pues aprópiate de esto, apúntalo, tenlo ahí a la mano, apréndetelo de memoria, y cuando estés en un sentido ahí medio tristón, cuando estés medio en la depre, pues lee este versículo y di, yo creo que Dios me ha amado con amor eterno, y creo que ha prolongado su misericordia sobre mi vida y la está prolongando en este mismo momento. Otro ejemplo, Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables? Nos sentimos mal porque hacemos las cosas que no debemos hacer. Sabemos que no las debemos hacer y sin embargo las hacemos. Y en ese momento, ¿cómo te sientes? Bueno, pues en ese momento recuerda esta palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Eres perdonado? Sí. ¿Tu transgresión ha quedado totalmente olvidada y cubierta? ¿Sí? No por ti, no por tus méritos, sino por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz a favor tuyo. Él actuó a favor tuyo. Él dio su vida para que tú no pierdas la tuya. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repítelo hasta que te lo aprendas. Y ya que te lo aprendas, repítelo hasta que sea una realidad en tu vida.
hasta que realmente estés convencido de que estás crucificado juntamente con el Señor. Y que lo que ya vives ahora ya no lo haces porque tú quieres, sino lo haces porque Dios te está mandando a que lo hagas. A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto va más allá de simplemente decretar. Va más allá de querer o de desear. Se trata de que la palabra de Dios sea una realidad en tu vida. Y entonces, cuando esa palabra de Dios sea una realidad en tu vida, entonces tu vida va a cambiar. Entonces tu concepto que tenías de ti mismo va a cambiar. Y ya no vas a decir soy un niño. Ya no vas a decir soy insignificante. Ya no vas a decir soy un perro muerto. Sino que vas a decir soy un hijo de Dios. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los no judíos. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. No escuches lo que el mundo dice de ti. No escuches lo que el mundo dice que te va a ocurrir. No escuches lo que la gente te dice que debe de ser. Todo esto no es importante. Lo único importante es lo que dice Dios para ti, porque eso que dice Dios para ti tiene un peso eterno. No es para hoy, no es para este momento nada más, es para toda la eternidad. Quedar bien con el mundo no vale nada, no vale la pena. Porque además, si lo intentaras, no lo vas a lograr. Vas a quedar bien con 9, pero hay uno que no está de acuerdo. Siempre va a haber uno que no está de acuerdo. Entonces, no vale la pena que trates de quedar bien con todo el mundo. Trata de quedar bien con Dios. Y si estás bien con Dios, todo lo demás es totalmente secundario. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Padre, a que podamos, como dice tu palabra, Señor, estar hablando, que tu palabra esté en nuestra boca todo el tiempo, Señor. Que no estemos maldiciendo a nadie, Señor, a nuestro alrededor, sino todo, Señor, que todo sea bendición para las personas que nos rodean, para nosotros mismos, Señor. Que podamos ser bendición con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta incredulidad que todavía no hemos terminado de superar, para que podamos, Señor, ser realmente hijos tuyos, Señor, que estemos realizando la obra que tú tienes para nuestras vidas, Señor, que estemos transmitiendo todo lo bueno que tú has puesto para nosotros, Señor, que lo podamos estar llevando a otros, Señor, que lo podamos compartir. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has confiado en nosotros y a veces, Señor, nosotros no confiamos en nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a creer en ti, pero también a creer en nosotros, Señor, a creer en las personas que están junto a nosotros, en las personas que has puesto en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes una buena voluntad que es agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido y nos has llamado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios nos los bendiga y pues nos vemos próximamente.